Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos nuevamente a través de este medio, deseándoles pues sobre todo lo mejor de lo mejor, así sea. Vamos a continuar hoy nuestra clase de historia de nuestra salvación, en esta materia pues que de alguna manera lo que se busca es conocer cómo Dios influyó a través de la historia de un pueblo para que éste pues de alguna manera viviera de manera maravillosa, de manera grandiosa. De ahí que Dios en todo momento haya intervenido en su propia historia. Para nosotros esta historia también es muy relevante porque es nuestra propia historia. Nosotros como el nuevo pueblo de Dios también estamos llamados a descubrir esos caminos pedagógicos de Dios para que nosotros podamos ser unos colaboradores dentro de esta historia que estamos viviendo. Recuerden, y espero que nunca se les olvide, lo que San Pablo por ahí en el capítulo 7 de su carta a los Romanos fue muy claro cuando dijo que ese pueblo, el pueblo del Nuevo Testamento, el pueblo que de alguna manera vivió después de Cristo, ese pueblo fue rescatado, fue de alguna manera liberado con la sangre preciosa de Cristo. Y dice San Pablo, lo cito de memoria pues, pero dice San Pablo prácticamente en pocas palabras que fuimos salvados para salvar a otros. Para eso fuimos salvados. Entonces nosotros en este peregrinar, pues en esta vida que nos ha tocado vivir, pues tenemos que convertirnos en unos colaboradores de Dios para así mismo poder salvar a otros en esta historia pues que estamos viviendo. Vamos a continuar pues con esta materia, historia de la salvación, y estamos prácticamente estacionados en la página número 29, página 29 de tu manual, para que por favor la vayas ubicando. Vamos a comenzar no sin antes hacer nuestra oración, una oración por los laicos. Nosotros somos laicos y vamos a darle gracias al Señor a través de la oración, pidiéndole perdón sobre todo por todas aquellas faltas que hayamos cometido de manera voluntaria, de manera involuntaria, y al mismo tiempo nos reconocemos como indigentes espirituales. Le pedimos al Señor Todopoderoso que nos ilumine, que nos dé o que nos eche una manita, como de pronto decimos, para poder salir adelante de aquella dificultad por la que estamos atravesando. Somos iglesia, no se nos olvide, somos una comunidad. Por lo tanto, también vamos a pedir por todas aquellas personas por las que tengamos mayor necesidad de pedir, que el Señor les ilumine, que también el Señor les proteja. Y bueno, también en un momento dado decir, Señor, que aquella personita por la que tengo especial que pedir, pues que le cambie ese corazón de piedra por un corazón de carne. Así que bueno, vamos a entregarnos al Señor en esta tarde en la oración que contiene en este libro, Devocionario Católico. Es una oración que así se titula Oración por los laicos. Decimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, te agradezco mi condición de laico porque me has hecho tu Hijo para siempre, haciéndome resucitar con Jesús a una vida nueva y santa. Te agradezco porque has llenado mi alma con el resplandor de la gracia. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, a dar testimonio tuyo y del Evangelio con mis acciones. Que cada día, Señor, descubra y comprenda la misión que me has asignado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a comenzar nuestra clase. Ya lo habíamos apuntado, pues que ya dejamos atrás prácticamente el libro del Éxodo y nos hemos adentrado al libro de Josué. En el libro de Josué, de una manera así rápida, podríamos decir que su estructura está dividida en tres partes. Dos grandes bloques que se irá del capítulo 1 al capítulo 12, otro del capítulo 13 hasta el capítulo 20 más o menos por ahí, y una última partecita, un colofón diríamos, donde pues se habla ya prácticamente de la despedida de Josué y
de alguna manera las recomendaciones que hace al pueblo que deja ya establecido en la llamada tierra de promisión o en la tierra prometida. A este último se le conoce como el testamento espiritual de Josué. La segunda parte del libro de Josué, del capítulo 13 en delante, pues estaría prácticamente la partición o la repartición de la tierra, cómo se van a establecer pues estas 12 tribus de Israel. Y la primera parte pues tendrá que ver el momento en el que, bueno, pues este pueblo recién llegado tendrá que de alguna manera combatir, que luchar por adquirir, bueno, la tierra prometida que ya se había anunciado desde Abraham. Bien, voy a comenzar mi clase el día de hoy tomando algunas reflexiones de este libro. Es un libro, bueno, no es muy viejo, lamentablemente pues de tanto uso se me ha desprendido mucho, pero este libro se llama El mensaje bíblico en nuestro tiempo, el pueblo de Israel. Yo he tratado de buscar este libro de manera electrónica para podérselos compartir y ha sido muy difícil porque bueno, es un libro ya viejo. Aquí en sus páginas aparece la licencia eclesiástica de 1967 por el obispo Hermenegildo López. Bueno, entonces, y es una segunda edición, desconozco si haya una tercera, una cuarta o quinta edición, pero es un libro que la verdad a mí me ha ayudado bastante desde cuando fui yo estudiante y ahora también como docente, porque bueno, o sea, es muy práctico este libro, viene todo muy bien esquematizado, muy bien explicado, incluso el autor de este libro, su consulta bibliográfica es hacia grandes biblistas del siglo pasado, que bueno, pues hoy se han ganado las palmas de muchos exégetas en la actualidad. Bueno, aquí con cuidadito porque casi se me está partiendo en dos. Voy a la página 106, el tema, capítulo 8, dice Josué y los jueces. Pero a mí me interesa la parte que estamos estudiando, la parte del libro de Josué. Voy a compartirles lo que dice aquí y ahorita lo vamos explicando. Dice el primer párrafo: de los relatos de la conquista de Canaán por el pueblo de Israel y de su instalación sucesiva en aquel territorio, contenido en los libros de Josué y de los jueces, dice: no es fácil obtener informaciones seguras, de modo que podamos fijar exactamente la posición geográfica y la fecha de cada una de las etapas y cambios. Segundo párrafo: es muy difícil, en algunos casos francamente imposible, descubrir bajo el velo de la innegable heroicización y teologización. Explico estas dos palabras últimas. O sea, lo que está tratando de decir aquí el autor de este libro, que es muy difícil establecer los relatos que nos menciona el libro de Josué de manera histórica, como nosotros estamos acostumbrados a ver la historia. Es muy difícil establecer esos temas históricos porque en estos relatos se está sublimando a los personajes a un grado exagerado de heroicismo, o sea, como héroes. Y también dice que hay una teologización posterior. ¿Qué quiere decir? Lo que les he venido diciendo desde el principio. El que escribe los relatos que estamos estudiando no le tocó vivir esos acontecimientos. A él le han llegado de manera oral, en algunos casos, y de manera escrita, pero muy poquísimos datos escritos. Entonces, con esos pocos elementos que él tiene, va a desarrollar esta narrativa, esta historia.
pero evidentemente lo que él está escribiendo ya lo hace desde una perspectiva. ¿Cuál es esa? Teológica. Por eso dice aquí, repito, es muy difícil, en algunos casos francamente imposible, descubrir bajo el velo de la innegable heroicidación y teologización posterior que han sufrido las experiencias originarias, lo que realmente ha ocurrido en cada caso, bajo qué circunstancias y dónde se han desarrollado cada uno de los acontecimientos. Entonces, que quede claro, el autor de este libro nos advierte que es muy difícil poner las manos al fuego, por así decirlo, por estos relatos que estamos estudiando, para decirlos que son netamente históricos. ¿Por qué? Porque ya han sido de alguna manera subliminados. Dice más adelante, en los libros de Josué y de los jueces hay una amplia base de experiencia primaria que sin embargo ha recibido una nueva coloración e interpretación de la atmósfera de una época posterior y sobre todo en la perspectiva de tentativas de unificación política y religiosa y de nivelación cultural. Quiere decir que estos relatos que estamos estudiando pues prácticamente están siendo influenciados por el presente en el que se está viviendo. ¿Qué pretendía pues el autor sagrado en su presente establecer con estos relatos que estamos estudiando del libro de Josué? Pues número 1, demostrar la fidelidad de Dios, demostrar el poder de Dios, demostrar la sabiduría de Dios, demostrar el plan divino de Dios, en este caso, etc. Esa era su intención. Por lo tanto, el autor sagrado, ¿qué es lo que pretendía imprimir en la mente y en el corazón de sus interlocutores? De esa fidelidad a Dios en todo momento, porque Él ha sido fiel. Hasta este momento, al autor sagrado le queda claro, que Dios no falla. En el cristianismo, esta idea teológica ha pasado de la misma manera. Nosotros, en tantas advocaciones de Jesús que tenemos, hay una que me llama la atención, a ver si luego les paso esa imagen, donde se nos habla el rostro de Jesús y dice, el amigo que nunca falla. Entonces tenemos a un Jesús como amigo, pero un verdadero amigo, un amigo que no será capaz de traicionarnos como los amigos humanos que tenemos de pronto. Otro punto también a recalcar, dice aquí el autor de este libro, dice, será por tanto oportuno llamar la atención brevemente sobre la importancia y principalmente sobre la concepción teológica de la historia del escritor deuteronomista. Repito, será por tanto oportuno llamar la atención brevemente sobre la importancia y principalmente sobre la concepción teológica de la historia del escritor, al que llamamos en este caso el deuteronomista. El deuteronomista es el autor de estos 6 libros que yo la semana pasada les expliqué. ¿Cuáles son estos? Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes. A estos 6 libros en su conjunto se le conocen como la historia del deuteronomista. De ahí que nos refiramos al autor sagrado como el deuteronomista. Independientemente del significado de esta palabra griega, nosotros nos referimos a él como el autor sagrado, el deuteronomista. Y el deuteronomista naturalmente tiene una personalidad, la cual aquí nos va a explicar en esta parte el autor de este libro. ¿Quién era el deuteronomista? Dice, es necesario reconocer que era un perito que poseía una vasta información teológica y además era también un ingenio creador. Él
no se ha limitado a recoger y subdividir el material histórico y religioso del pasado, sino que lo ha unificado conforme a una idea religiosa central. Es decir, aquí está el meollo del asunto, aquí está la clave para entender el libro de Josué y el libro de los jueces. ¿Cuál es esa clave? Mira lo que dice aquí. Toda la grandeza del pueblo de Israel se funda en la elección de Yahvé y en su fidelidad. Por lo tanto, la ruina y la esclavitud del pueblo de Israel son los signos del castigo que Yahvé inflige al pueblo de la alianza convertido en infiel. Y vamos a nuestra Biblia y vamos a buscar del libro de Josué rápidamente. Vamos a nuestra Biblia y vamos a buscar del libro de Josué el siguiente capítulo 24, que ya les decía yo es casi al final. Aquí lo tengo. Perdón. Capítulo 23. Capítulo 24, versículo 14. En este discurso de despedida de Josué, capítulo 24, versículo 14, dice Josué: así pues, respeten al Señor y denle culto con entera fidelidad. Quiten de en medio de ustedes los dioses a los que dieron culto sus antepasados en Mesopotamia y en Egipto, y den culto al Señor. Palabra de Dios. Este será entonces el punto clave de este libro de Josué, que es lo que dice aquí el autor de este libro en la página 107. Repito, ¿cuál es el tema central? Toda la grandeza del pueblo de Israel se funda en dos cosas: la elección de Yahvé, o sea, Dios los eligió a ellos, y en la fidelidad de Dios. Dios cumple. Por lo tanto, dice, la ruina y la esclavitud del pueblo de Israel son los signos del castigo que Yahvé inflige al pueblo de la alianza convertido en infiel. Por eso, el texto clave, Josué 24:14, que dice así: temed ahora a Yahvé y servidle con perfección y fidelidad. Este texto, Josué 24:14, en paralelo con el de Mateo, que ya estudiamos la semana pasada, capítulo número 5, versículo 48, de esas 6 recomendaciones con sus explicaciones que nos viene dando Jesús a través del capítulo 5 de Mateo, versículos del 17 hasta el 47, a manera de síntesis, Jesús dice ahí en el Evangelio: sean perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, fíjate nada más ese paralelismo. Al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento se le exige lo mismo, que sea fiel, que sea perfecto, que sea santo. Al nuevo pueblo de Dios, que somos nosotros, que somos la iglesia, se nos sigue pidiendo ese mismo compromiso, que seamos fieles y que seamos santos. Santos porque nuestro fundador es santo, fieles porque Él es fiel. Basta y sobra que hoy, gracias a Él, yo estoy aquí con ustedes grabando esta clase. Y gracias a Él, ustedes están disponibles para escuchar esta clase. Por eso decimos que para nosotros toda nuestra vida gira en torno a Dios, a Jesucristo. Nos debemos a Él. Y en la medida que nosotros nos esforcemos por imitarle a Él, sobre todo a Él, acuérdate lo que yo dije la semana pasada, tomado de la carta del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. ¿Qué dice San Pablo? ¿Qué recomendación da San Pablo? Ahí dice: no
se adapten a los criterios de este mundo. Transfórmense, conviértanse. Tengo que decirlo, pero esta clase que estoy grabando hoy martes 15 de septiembre, pues ya algunos, por lo menos 2 grupos, la pregunta desde ayer lunes, ¿irá a haber clases? Porque es 15 de septiembre. Y dices, a ver, déjame entender. ¿Qué es lo que importaría más para nosotros? ¿Llenarnos de Dios? ¿O llenarnos de una festividad mundana donde, entre comillas, celebramos una independencia? O sea, no entiendo, me cuesta trabajo. Porque entonces, bueno, por ser 15 de septiembre, pues que no haya misas, porque es 15 de septiembre, que no haya rezo de laudes, rezo de vísperas, rezo del rosario, es 15 de septiembre, no debe de haber nada de eso. Esto no es así. No debería de ser así. Pero el mundo nos jala. Por eso Jesús en el Evangelio de San Juan fue muy enfático. Ustedes, yo los escogí, Jesús les dice a sus discípulos, yo les escogí de entre el mundo, yo los saqué del mundo. Por eso el mundo los odia, porque no somos del mundo. Y de ahí nosotros que hayamos acuñado esa frase, es una frase netamente cristiana. Vivir en el mundo, estar en el mundo, sin ser del mundo. Es una constante. Bien, vamos a continuar con nuestra clase. Cierro el comentario. Vamos a continuar. Bien, estaba yo tratando de dejar en claro, pues, la intención del autor, sobre todo de esta literatura que llamamos Historia del Deuteronomista. Y tratando, pues, de establecer esa intención teológica del autor. Decía, pues, que este autor sagrado, de alguna manera, establece su idea teológica sobre la grandeza del pueblo de Israel, en el que se funda, pues, la elección de Dios y su fidelidad. Y que en esa medida el pueblo también reconozca la grandeza de Dios y que sea fiel a ese Dios, pues entonces, como lo decíamos la semana pasada, según el mismo libro de Josué, cada que este pueblo ponga su confianza en Dios, de pronto tendrá éxito en cada una de sus empresas o proyectos. Más adelante dice aquí, en la página 107 de este autor que estoy leyendo, dice: el deuteronomista tenía una concepción independiente de la teología de la historia. Le interesan evidentemente una fusión y una animación de toda la doctrina religiosa y un ahondamiento teológico de la historia del pueblo de Israel. La época en que ha vivido ha sido un verdadero renacimiento religioso, un agiornamento, es decir, una primavera teológica y litúrgica. Esos pensamientos fueron los que influenciaron, pues, al autor sagrado que escribió esta literatura que llamamos Historia del Deuteronomista, para que, bueno, sus interlocutores, sus contemporáneos, entiendan que si están gozando de esa tierra, porque en el momento en que se escribe esto, pues ya están establecidos y muy bien establecidos, entiendan que fue gracias a Dios. Y que en la medida que ese pueblo también sea un pueblo fiel, seguirán ahí por muchos y muchos años. Ya por último, les comparto lo que dice por acá, en la página 108.
En el libro de Josué y en el libro de los jueces, el deuteronomista ha conservado una serie de cuadros en miniaturas, de los que ya poseía una redacción escrita. Pero algunas figuras han sido fuertemente infladas y retocadas por motivos teológicos. O bien, se les ha asignado en el curso de la historia israelita un puesto muy distinto de aquel que tuvieron en realidad. Kurt Kult, este es un teólogo, dice: hay buenas razones para dudar que Josué, de la tribu de Efraín, haya sido aquella gran figura de jefe que el libro quería hacer creer. Es decir, de alguna manera, muchos personajes, protagonistas que aparecen en el libro de Josué, que él es, o en el libro de los jueces, pues han sido de alguna manera retocados, pero por motivos sobre todo teológicos. La grandeza de Moisés, la grandeza de Josué, son figuras modélicas, pues, que le servirán al autor sagrado para demostrar algo. ¿Y qué es ese algo que quiere demostrar el autor sagrado? Que sí se puede ser fiel a Dios. Así nosotros, dentro de la Iglesia Cristiana Católica, la Iglesia como madre nos ha presentado a lo largo de su historia una serie de hombres y de mujeres que para nosotros hoy son santos, y que todos ellos tienen un común denominador: supieron decir sí al llamado de Dios, supieron decir sí a la santificación. Por eso los papas no vacilan en recomendarnos la vida de los santos. ¿Por qué? Porque son figuras modélicas, porque son hombres y mujeres que de alguna manera tuvieron las mismas inclinaciones que nosotros tenemos, las mismas debilidades, los mismos fracasos, las mismas vicisitudes. Todo eso lo tuvieron, y sin embargo pudieron, y ahora son santos. Así pues, yo recomiendo que el santo de tu devoción lee su historia, documéntate sobre él, y verás y te darás cuenta que no le fue nada fácil, nada fácil. Entonces, sobre todo, pues, para la Iglesia nos presenta a estos hombres y mujeres como modelos de fe, a seguir, por supuesto. Y ya por último, en la página 109 dice: el escritor deuteronomista no pretende, repito aquí para que quede bien claro, el escritor deuteronomista no pretende del todo ofrecer una relación detallada de la conquista y de la definitiva toma de posesión de Canaán, que se consideran como ya conocidas. ¿Cuál es entonces la intención del autor? Demostrar con una serie de pequeños episodios ejemplificados que la inmigración ha interesado a todo el pueblo de Israel. Entonces, lo que pretende el autor del libro de Josué, pues no es darnos una crónica exacta de cómo sucedió la conquista, quién luchó más, quién luchó menos, sino sobre todo lo que se nos quiere demostrar ahí es la unidad, la unión. Ese dicho popular que nosotros tenemos y que de pronto ni hacemos caso, pero de pronto lo decimos, ¿no? La unión hace la fuerza. Así pues, eso es lo que quiere demostrarnos el autor sagrado del libro de Josué y de los jueces, que sobre todo una unificación de criterios, una unificación de ideales nos podrá sacar adelante. Este pensamiento lo adoptará Pablo en el Nuevo Testamento en su carta a los Efesios, cuando San Pablo va a decir: un solo bautismo, una sola fe. Que a 2000 años de distancia esto sea casi un sueño guajiro, eso es otra cosa. Pero el ideal de Pablo, como judío, sabe perfectamente bien que debe de haber una unificación. Por eso, repito en la carta a los Efesios, un solo bautismo, una sola fe. ¿Y qué sucede?
que lamentablemente ya incluso dentro del mismo núcleo familiar hay diversidad de opiniones en materia de fe. Esto es totalmente lamentable porque bueno, pues ya quedamos al descubierto que de pronto pues hay influencia, puede ser protestante, atea, filosófica, qué sé yo, pero si no nos mantenemos unidos, palabras de Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 21, 22 por ahí, una nación o una familia que está dividida no podrá sobrevivir, no podrá subsistir. Eso lo dijo Jesús. Vamos a nuestro manual, a la página 29. Yo quise leer primero lo que dice ese libro que les acabo de compartir para que tuviéramos los elementos, sobre todo históricos y teológicos. Pero vamos a ver qué dice nuestro manual en la página 29. Vamos al punto número 2, al reparto de la tierra. Dice, cuando los israelitas habían llegado a Transjordania y la habían conquistado, la Transjordania, ubícate, viendo el mapa de Palestina, si tenemos el mapa de Palestina de frente, pues prácticamente está dividido en dos partes. Tenemos, la división natural es el río Jordán. Viéndolo de frente del lado derecho sería Transjordania, del lado izquierdo sería la Cisjordania, entonces por eso Transjordania o Jordania. Entonces dice aquí, dice el libro de Josué, cuando los israelitas se habían llegado a Transjordania, es decir, todavía no cruzas el río Jordán, y la habían conquistado, dos de las tribus, la de Rubén y la de Gad, y media tribu de Manasés, pidieron a Moisés que les diera en heredar esas tierras. Esto lo vemos en Números 32, 33. Sin embargo, el libro de Josué nos muestra que era importante que todos juntos lucharan. He aquí la intención del autor, la unificación, la unidad. La frase de San Juan Pablo II, que se le atribuye a él, o de quien sea, pero también tiene una gran verdad, dice, una familia que ora unida, permanece siempre unida. ¿De qué se nos habla ahí? De la unidad. Nosotros, como padres de familia, somos los principales responsables de mantener siempre esta unidad dentro de nuestra propia familia. Y esto se logra a través de la oración. Es cierto que el mundo vertiginoso que estamos viviendo en la actualidad de pronto ya no nos lo permite porque él o ella trabajan, ellos estudian y de pronto ya no coincidimos, pero eso no quiere decir que sea imposible. Busca un momento aunque sea, pero crea estos vínculos a través de la oración, Bueno, repito, el libro de Josué nos muestra que era importante que todos juntos lucharan para conquistar la tierra y después se la podrían repartir. Inclusive las tribus de Transjordania deberían ayudar a la conquista de la tierra. Segundo punto, el reparto sería siguiendo las indicaciones de Dios. No se trata de que, como esta tierra es más fértil, a mí déjame aquí. Oye, y la tierra que no es fértil, pues déjasela a fulano. No. Esto se va a someter a la voluntad divina. Es otro mensaje que nos quiere transmitir el autor sagrado. Repito, el reparto sería siguiendo las indicaciones de Dios. Someterse a la voluntad de Dios, no a la voluntad humana, bajo los encargados del reparto, según el libro de los Números, capítulo 33 y en delante. Ejemplo de ello dice, a los levitas les tocaba en heredad el servicio en el templo, pero también Dios le indicó a Moisés que las demás tribus le cedieran algunas ciudades
para que pudieran habitar en ellas y campos para sus animales. Es decir, que a esta tribu en particular, como iba a estar al servicio del templo, bueno, pues entonces tú no tendrás una tierra en posesión. Sin embargo, tus demás hermanos tendrán que cederte. ¿De qué se habla aquí? De una fraternidad. Una distinción dentro del cristianismo, decíamos, es no ser egoístas. De pronto nosotros, lo mío es mío y punto y se acabó. En el cristianismo esa idea no funciona. De hecho, lo dejamos claro en esas enseñanzas que encontramos en el Evangelio de Mateo en el capítulo 5. O sea, el cristiano tiene que ser una persona capaz de dar, capaz de compartir. El reino de Dios, el tan anhelado reino de Dios, se manifiesta precisamente en el darse, en el compartirse. El Evangelio nos sitúa muchos ejemplos de este reino de Dios compartido. ¿Y dónde es? En los banquetes, en las comidas. Ahí es donde se demuestra ese momento en el que se vislumbra el reino de Dios, en una comunión, en un darnos, en un compartir, en un decir, bueno, este territorio es mío, pero también te voy a dar un pedazo a ti para que tengas donde pastar tus animales, etc. O sea, se quiere transmitir esa idea, la fraternidad. No se trata de que no, Dios dijo que ustedes no van a recibir nada y punto. No, ustedes, dice, tienen que darles. ¿No es acaso la misma frase que utilizó Jesús cuando Felipe le dijo, ya es tarde, despide a esta gente para que vayan a los caseríos y compren comida porque ya es noche, despídelos, le dicen a Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a estos? Denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Es ahí donde se va a manifestar el reino de Dios, en el momento en que nosotros nos desprendamos y demos de lo poco o de lo mucho que Dios me ha otorgado. Soy capaz de, aquí está, como lo decimos, aquí está mi granito de arena, pero a veces nos dejamos llevar de manera literal, mi granito de arena. No, aquí está. La imagen que les mandé la semana pasada con relación al Evangelio de Mateo, ojalá que la puedas descubrir. Sin embargo, es una imagen que habla de la limosna. Tomada del Evangelio de Lucas, cuando dice esta mujer, Señor, no es lo que me toca, pero es todo lo que tengo, y deposita su moneda en esa alcancía. Jesús, al observar esa escena, le dice a sus discípulos, ¿quién hizo más? ¿Ese fariseo que llegó y puso lo que le tocaba y no fue capaz de dar un peso más? ¿O esta mujer que no tenía nada y dice, ahí está? Es para el análisis, es para tu reflexión personal. Esa es la imagen que yo mandé la semana pasada. No sé si pudiste visualizarla y ubicarla en el contexto en el que se desarrolló la clase pasada del Evangelio de Mateo. Bueno, termino con lo que dice nuestro manual. Vamos al siguiente párrafo, el párrafo tercero de la página 29. El comienzo de la conquista, atravesando el Jordán para llegar a Jericó, es todo un acontecimiento parecido al paso del Mar Rojo cuando salieron de Egipto. ¿Qué pasó? Aquí se nos recuerda. El agua del Jordán se detiene para dejar pasar al pueblo. Iba a la cabeza el arca de la alianza, indicando así que Dios estaba con ellos y que como su rey marchaba al frente de sus huestes. Es decir, Dios va delante. ¿Qué es lo que nos quiere transmitir el autor sagrado en esta escena? Que si el pueblo se fía de Dios y pone a Dios por delante antes que cualquier otra cosa, va a haber éxito. Por eso nosotros como cristianos tenemos que hacernos un autoanálisis.
y ver en una escala de valores o en una línea ascendente o descendente, como quieras llamarle, ¿dónde está Dios? En tu vida, ¿dónde se encuentra Dios? Vamos a pensar aquí, esta hoja en blanca, y vamos a imaginar que tenemos varios renglones, del 0 al 10, vamos a ver, ¿sí? La pregunta es, o del 1 al 10, vamos a ponerlo así. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde ubicamos a Dios? A ver, pensemos que Dios, vamos a estar aquí, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿Más abajo? ¿Más abajo? ¿Más arriba? ¿Más arriba? ¿Dónde? ¿Dónde vamos a colocar a Dios? En tu vida. Porque si tú lo pones aquí, si tú das prioridad a otras cosas acá, vamos a decir que número 1, vamos a ponerlo así, puede pasar. Número 1 está, pues, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis papás, mi familia, mi trabajo, Dios. Si tú haces eso, cuando a ti te pase algo, cuando estés en una situación límite y Dios no sea tu prioridad, mi pregunta es esta: ¿de dónde te vas a agarrar? ¿De dónde te vas a agarrar? Por eso, ¿qué es lo ideal dentro de la vida del cristiano? Mover a Dios. Si lo tenías aquí abajo, velo subiendo, velo subiendo, velo subiendo, hasta que Dios sea tu prioridad número 1. La frase de una santa mística: solo Dios basta. Solo Dios basta. Por eso, repito, el agua del Jordán se detiene para dejar pasar al pueblo. Iba a la cabeza el arca de la alianza, indicando así que Dios estaba con ellos como su rey. Marcha frente de sus huestes. O sea, Dios va primero, Dios va al principio, no a medias, no al final. Dios va al principio. Gracias a la ayuda de Dios y a la colaboración de todos, otra vez la unificación, conquistaron y se repartieron la tierra prometida. Ya por último dice, el libro de Josué da testimonio así de la fidelidad de Dios a sus promesas. Bueno, pues con esto terminamos este tema, el reparto de la tierra. Y bueno, ya la próxima semana vamos a entrar a la página 30, página 31, otro tema que vamos a estudiar va a ser el libro de los jueces. Así que por favor, nuevamente yo te invito que leas los textos bíblicos que aparecen aquí en este apartado y la próxima semana podamos estar hablando pues en el mismo sentido, porque ya tienes los textos leídos. No me despido, sino pues hasta la próxima. Espero en Dios que esta clase pues haya sido de mucha utilidad y yo los espero el próximo martes, primeramente Dios. Hasta la próxima.